¿Va a venir? ¿Piensa venir muchas veces antes de las elecciones a Cataluña? ¿Lo tiene como territorio prioritario? He venido muchas veces a lo largo de estos años y antes, cuando era vicepresidente del gobierno, y volveré muchas más veces. Y voy a aportar mis razones y mis argumentos, porque insisto, creo que las cosas se pueden hacer mejor. Y creo que a los problemas de la gente se les ha dejado de lado a lo largo de estos años y se han dedicado a debatir sobre temas que importaban bastante poco y que solo han generado líos, inútilmente además. ¿Cómo ve el tema del País Vasco? Bueno, yo creo que en el País Vasco hay una prioridad, una, que es la básica y la fundamental y en la que nos debíamos concentrar todos, es la libertad de la gente. Mira, independientemente de la política, de las constituciones, de los gobiernos, de los ayuntamientos, lo más importante son las personas. Y las personas, por el hecho de ser personas, tienen una serie de derechos de los cuales nadie les puede privar. El derecho a la vida, el derecho a fijar el domicilio donde quieras, el derecho a no ser extorsionado, el derecho a participar en política, el derecho a formar parte del partido político que quieras. Los derechos de las personas son anteriores a las administraciones, a los partidos políticos y a cualquier cosa. Y en este momento hay muchas personas en el País Vasco, es verdad que la mayoría son del Partido Popular y del Partido Socialista, que tienen que andar con escoltas por la calle. Y por tanto, mientras esa situación no se corrija, estaremos en una democracia que no es una democracia de verdad, porque por encima del derecho a la vida y la libertad de las personas no hay nada ni nadie. ¿Usted no lleva talonario para de aquí a las elecciones? No, yo llevo aquello en lo que creo, que por defenderlo me ha causado bastantes problemas, pero también tengo que decir que bastantes satisfacciones. Duermo tranquilo, seguro que cometo muchos errores, pero los que cometo es sin voluntad de cometerlos. Y desde luego, lo que yo no voy a hacer es engañar a nadie. Yo tengo mis virtudes, supongo que pocas, y unos cuantos defectos, pero mis posiciones y mis ideas las tengo muy claras. Cada día vemos en todas las ciudades, hoy aquí porque estamos en Santa Coloma, pero vamos a cualquier población, Barcelona, donde vayamos y vemos los cartelitos del se vende piso, se vende piso. El tema de la economía, ¿va bien realmente la economía española o estamos al pairo de un vendaval que pueda venir? Yo le voy a decir cómo lo veo yo. Digamos que las grandes cifras macroeconómicas, que son sobre todo el crecimiento económico, no van mal. Yo veo tres problemas en este momento. En este momento hay incertidumbre en la economía, en la situación económica. La hay en España y también la hay en el mundo, es decir, lo vemos constantemente reflejados en los medios de comunicación. Hay un segundo problema en España que es la competitividad de nuestra economía, es decir, nosotros para competir, por ejemplo, con los países del este de Europa, que ahora van a recibir dinero de Europa, que tienen unos impuestos más bajos, pues lógicamente tenemos que trabajar, ser mejores, ser más eficaces y tener una mejor formación. España solo va a poder competir en el futuro con una cosa, con capital humano bien formado. Nosotros no tenemos petróleo ni tenemos gas, pero podemos tener personas bien formadas, conocedoras de las nuevas tecnologías y de la sociedad de la información. Y luego hay un tercer problema en España en este momento, que es que hay muchos españoles que ven que su dinero le llega para vivir peor que hace unos años. Es decir, hay un problema en los salarios, hay un problema en las pensiones, el problema de las hipotecas es muy grave porque han subido los tipos de interés. Bueno, y yo creo que ese es uno de los objetivos básicos, gane quien gane, para la próxima legislatura, el atender a lo que es el día a día de la vida de la gente. Esos son los problemas que yo veo en la economía. No está la economía en una situación de catástrofe, pero hay incertidumbre y hay muchos españoles con muchas dificultades para llevar una vida razonable. ¿Le preocupa el tema de Esquerra Republicana? No me preocupa Esquerra Republicana, es decir, en todos los países del mundo, y España no es una excepción, pues hay gente que está contra lo que es el sistema, que quiere romper las reglas de juego, que su objetivo político pues es ir contra la gran mayoría, la independencia de Cataluña, etc. Lo que me preocupa es que los dos grandes partidos de España que representan a la inmensa mayoría de los españoles no se pongan de acuerdo en una cosa que es España. Para mí, lo más importante de esta legislatura no es que haya grupos radicales los hay en todas partes. Lo importante es que los grandes partidos tengamos las ideas claras. Y desde 1978 hasta el año 2004, los grandes partidos, que tuvimos disputas políticas, en fin, que veíamos las cosas de forma distinta, unas veces ganó Felipe González, otras veces ganamos nosotros, estábamos de acuerdo en 3 o 4 cosas, y una de ellas era España.
porque tanto el Partido Popular como el Partido Socialista defendían que España era una nación de ciudadanos libres e iguales. Este es el principal reproche que yo le hago al actual presidente del Gobierno, que pretendió pactar lo que es España, entre otros, con ese partido al que usted ha hecho referencia, que no cree en España. Con el acuerdo entre el PP y el PSOE se daría estabilidad y luego nos pelearíamos. Oiga, usted quiere hacer trenes, pues yo quiero hacer autopistas, pero bueno, oiga, ese es el juego político normal. El drama es que el Partido Socialista ha intentado excluir de los grandes acuerdos nacionales al Partido Popular. Eso no lo hizo ni Suárez, ni Leopoldo Calvo Sotelo, ni Felipe González, ni José María Aznar. Y eso creo que es el error más importante, y por eso le decía yo antes que si yo gano las elecciones, lo primero que haré será llamar al Partido Socialista y decir, oiga, quiero pactar con ustedes nuestra nación, la igualdad de la gente, nuestros derechos y nuestras libertades. Ayer el presidente del Gobierno le tildaba a usted o le tachaba de insolidario porque no le echaba una mano en el tema de ahora en la próxima reunión que va a tener con el Lehendakari. Mire, sí, lo sé, que me dijo eso. Cuando Ibarretxe presentó su plan, que era un plan lisa y llanamente para separarse de España, porque era la verdad, era el derecho de autodeterminación, quien dio la cara contra el plan Ibarretxe fui yo. Y votaron en contra del plan Ibarretxe el Partido Popular y el Partido Socialista. Y todas las demás fuerzas políticas votaron a favor de un plan que permitía al señor Ibarretxe el separarse de España. Es decir, yo al señor presidente del Gobierno le ayudaré siempre, sea quien sea el presidente del Gobierno, para defender a la nación española, para defender la igualdad de los españoles. Le apoyaré siempre la derrota de ETA. Ahora, para pactar cosas que promuevan desigualdad entre los españoles, que vayan contra la unidad de una nación, la más vieja de Europa, porque los españoles llevamos más de 500 años viviendo juntos, somos la nación más vieja de Europa, o para pactar los objetivos políticos de ETA con una organización terrorista, yo ahí no le puedo ayudar, porque entonces yo no sería yo. Y si no soy yo, pues mejor no me dedico a esto. ¿Nuestras tropas están en guerra o no están en guerra? Nuestras tropas están en Afganistán en guerra. Están en Afganistán en guerra. Están en Afganistán, tengo que decir, con mi apoyo. Es decir, todas las decisiones que ha tomado el señor Rodríguez Zapatero de enviar tropas al extranjero han contado con el apoyo del Partido Popular. Todas. No hubo ni una sola ocasión en que yo no le diera mi voto al señor Rodríguez Zapatero. Ahora, yo también le dije al señor Rodríguez Zapatero, usted tiene que decirle la verdad a los españoles. Usted no puede decir que nosotros vamos a Afganistán en son de paz, porque allí va el ejército con metralletas y puede morir gente. Y desgraciadamente ha muerto gente. Si fuéramos en son de paz o a reconstruir puentes que se hubieran caído, pues entonces allí estaría la Cruz Roja o cualquier otra ONG. Entonces a la gente hay que decirle la verdad. Es decir, si esto de los ejércitos, a nadie le gusta la guerra, ni las metralletas, ni los ejércitos, pero desgraciadamente el mundo es como es, y nuestras tropas, ya digo, mandadas por el señor Rodríguez Zapatero y con mi apoyo, van allí a defender la democracia, la libertad, los derechos humanos, la igualdad entre hombres y mujeres. Para eso estamos en Afganistán. Y ya digo, estamos con mi apoyo. Y yo desde luego en este asunto ni voy a hacer demagogia, ni voy a dejar tirado nunca al Gobierno de España. ¿Cree, señor Rajoy, que el Partido Popular, si en el pasado cometió errores, ya los ha purgado y está en condiciones de liderar y ponerse otra vez a gobernar el país? El Partido Popular, no somos más listos que nadie, como es evidente, y hemos cometido infinidad de errores como cualquiera, como los comete usted, como los cometo yo y como los comete cualquier persona que nos está oyendo. Pero el Partido Popular, con todos sus errores, por lo menos era una alternativa que era segura, que era previsible, que había 3 o 4 cosas que se sabía que iba a hacer. El Partido Popular no va a jugar con la unidad nacional. El Partido Popular no va a pactar con terroristas. El Partido Popular se va a ocupar de la economía. Nosotros hicimos una buena gestión económica. Creo que fueron buenos años para los españoles. Ahí no vamos a fallar. Ahora luego nos equivocaremos. Pues mire usted, ya me gustaría a mí no equivocarme nunca, pero si usted conoce a alguien que acierte siempre, pues le agradecería mucho que me lo dijese, en fin, para aprender de él, pero me temo que esos casos no existen. Claro. Y yo creo que estamos en disposición de ganar las elecciones y de gobernar. Nosotros estamos gobernando ahora, en comunidades autónomas que han mejorado mucho. Madrid ha mejorado mucho, la Comunidad Valenciana ha mejorado mucho.
Gobernamos en muchos ayuntamientos, fíjese usted, pues ayuntamientos donde nunca nos habían votado. En mi pueblo, en Villanueva de Córdoba. En Villanueva de Córdoba, sí señor, que estuve el otro día allí en los Pedroches, estuve en Pozo Blanco, allí en Pozo Blanco no gobernamos, pero teníamos 3 concejales y pasamos a 6, pero gobernamos en varios. Pero hemos ganado las elecciones en la ciudad de Sevilla, es verdad que no gobernamos, y también en la ciudad de Córdoba, pero gobernamos en Málaga y las cosas se han hecho bien.